Carlos, ¿cuántos años tenés? 52. ¿Y hasta qué edad pensás que vas a vivir? Bueno, ojalá hable de los 100. Ojalá lleguemos a los 100 años. Muy bien, ¿y qué haces para lograr ese objetivo? No, en realidad esa pregunta es complicada y difícil de responder. Tengo que hacer mucho más. Es más lo que tengo que hacer que lo que hago en realidad. Digo, Pero sos consciente de eso, sí, ¿no? definitivamente. Sí, sí, sí. Además bueno, de buenos hábitos de vida, tratar de manejar el estrés sobre todo. Correcto, correcto. Yo creo que tiene que ver mucho con un poco la crianza y las historias de vida. Digo, la mía en particular me ha demandado por ahí, o he ido mucho por el lado del trabajo, lo cual obviamente siempre hay que balancear, ¿no? Digo, porque hay que cuidarse físicamente, digo, y mentalmente por supuesto también. Y eso nos va a ayudar un poco a comprar más años de vida. Tu gran especialidad son los préstamos hipotecarios, entonces la pregunta obligada es, ¿cómo hace una persona que nace en este país o emigra a este país para entender que apalancarse es el mejor método para poder invertir y generar riqueza? Es difícil y desafiante en algún aspecto, no solamente para los extranjeros, sino también para los locales, diría, entender la magia que hay atrás del apalancamiento. ¿Vos Pero decís no, que los americanos no saben hacer esto? ¿No, nadie les enseña? no necesariamente, no creo. Ahora, digo, gracias a un poco a la expansión que hay gracias a las redes sociales y demás, hay más educación financiera, hay más educación sobre el dinero. Pero no necesariamente creo que es algo que sea tan generoso el cómo se ha transmitido o el cómo se ha tratado de enseñar. Si vamos a la parte de universitaria, que por ahí tuve la suerte también de incursionar, es más técnico, digo, no necesariamente trae tanto a la mesa de, ok, digo, leyes del dinero, leyes sobre crear y multiplicar riqueza, eso, vamos a decir, en términos normales y en centros de educación regulares, no es algo que definitivamente enseña. Bueno, si la gente de este país que tiene todas estas herramientas a su alcance no sabe cómo utilizarlas, en muchos casos, los que emigramos y venimos de grandes a este país nos cuesta mucho con la cultura que traemos, ¿no? De hacer negocios o invertir o comprar propiedades solo con el dinero que tenemos cash. Algo que quiero aclarar antes de expandirme un poquito Mm. más sobre el concepto, para que tengas una idea, los americanos hay un enorme porcentaje que cree que necesita un 20% para comprar. Digo, ya la mala información parte de algo tan básico como eso, cuando en realidad hay programas de financiamiento hasta el 97, inclusive 100%. Eso ya hace una enorme diferencia, digo, obviamente, a la hora de cuántas personas pueden ser elegibles para préstamos. Y contestando un poco más la pregunta, hay que entender que el apalancamiento es un concepto universal y el apalancamiento financiero es uno de los 6 que existe. Está el de tecnología, el de conocimiento, digo, es hacer con más cosas con menos recursos propios. Eso es un poco lo que es la parte física o filosófica del apalancamiento. Pero hay que entender que bienes raíces en sí mismo es súper poderoso, digo, está claro que es un activo que genera apreciación y renta. El apalancamiento, a través de un préstamo hipotecario en este caso, lo que hace es multiplicar la exposición a ese activo. Y después viene la optimización fiscal, que es un poco, obviamente, maximizar el flujo neto y minimizar lo que tiene que ver con la parte de impuestos, que es, digo, tanto para los locales o no locales, es uno de los gastos más importantes que hay. Entonces, si tuviéramos que tratar de explicar el apalancamiento en una sola palabra, sería un multiplicador. Y voy a enseñar un poco la fórmula básica y simple que existe atrás de eso. En vez de comprar una propiedad dando el 100%, que como bien mencionabas, para los extranjeros, digo, de Sudamérica es algo como que muy normal en algún aspecto, porque no conocen quizás el poder que trae el apalancamiento atrás. Pero para ir de vuelta a la matemática, en vez de comprar una propiedad dando el 100% del propio dinero, compro dos propiedades dando el 50%. Ahí ya estoy multiplicando por 2. Y cuando hablo por 2 es el retorno y es el patrimonio. Si financio hasta el 67%, estoy multiplicando por 3. Si financio hasta el 75%, estoy multiplicando por 4. Y después viene, como un concepto más avanzado, el tema, y vamos a decir el concepto de retorno infinito, que es cuando, conociendo obviamente que es la apreciación histórica en Estados Unidos de los últimos 65 años, 4.85, cuando ya apreció la propiedad, le saco lo que puse,
de mi propio capital, y eso queda con retorno infinito, porque todo lo que va a pasar después, no tengo capital propio en exposición, si queremos llamar de una manera, o en riesgo, y eso automáticamente me va a ayudar a crecer exponencialmente a nivel patrimonial. Pero los que venimos de países sin crédito, sin préstamos, sin esa posibilidad de acceder a ese financiamiento, nos da mucho vértigo, nos da mucho temor, sí, ¿no? Este esquema que vos estás proponiendo. Definitivamente sí, digo, todos los días atiendo a clientes y todos los días vamos un poco sobre la conversación de los mismos desafíos. Y hay que entender que fundamentos es más importante que vehículo. Si yo muchas veces con personas que obviamente no tienen un sistema financiero tan poderoso como en cierta medida es el de Estados Unidos, en esa área específica, digo, automáticamente cuando empiezo a hablar de préstamo y de términos, los pierdo quizás en la primera curva, como digo yo, porque automáticamente no están acostumbrados a tener préstamo y si tienen un préstamo lo quieren pagar mañana. Y otro de los desafíos más importantes es lo mismo, es que la idiosincrasia un poco nos ha llevado por caminos muy diferentes a lo que es Estados Unidos, digo, en su combinación de herramientas, y eso automáticamente, digo, nos limita en algún aspecto, porque no estamos usando lo que el sistema, las herramientas del sistema en su máxima expresión, y eso obviamente nos genera limitación. Entonces, al final del día, un poco el desafío es, siempre trato de hablar más de fundamentos que vehículos, porque si yo te pongo 5 vehículos enfrente, pero vos no tenés los fundamentos, los vehículos no te van a resolver, o no lo vas a saber usar, o no lo vas a saber potenciar como realmente se puede hacer. Ahí es donde, obviamente, la parte de educación y el hecho de entender las estrategias es la parte clave. El tema de vencer temores, ¿no? Nuestra generación, los que tenemos más de 50, de 60 años, decimos, pero ¿cómo? ¿Me van a prestar a mí? ¿A cuántos años? Y yo no quiero dejarle una deuda a mis hijos. Y si no puedo pagarlo, esos son los temores, ¿no? Claro, definitivamente. Hay que entender que va a depender mucho de cómo estoy comprando, ¿no? Si es casa primaria, obviamente siempre lo voy a comparar contra la renta, qué conviene más, dónde están los números. Es una matemática que está clara, digo que el comprar va a ayudar a crear patrimonio y sobre todo con estrategias después más avanzadas te ayuda a multiplicarlo. Si vas a comprar como casa secundaria de vacaciones, está claro que te vas a hacer cargo de los gastos asociados generalmente a esa propiedad de vacaciones. Y después viene el capítulo quizás más apasionante, que es inversión, que yo compro al que más lo paga. Que es para tener rentabilidad y capitalización a futuro, ¿no? Claro, que ahí es donde está un poco la magia en realidad, casi de entender cómo funcionan los activos que producen dinero. Ahí está la famosa frase que se difunde mucho en este país, que es: hay que saber hacer negocios con la plata de otros. Entender el concepto de apalancamiento. Eso creo que es ir al fundamento del concepto de apalancamiento. El apalancamiento es, si tuviera que dar una idea gráfica de cómo es el apalancamiento, es un rolo, un árbol, y arriba pongo una tabla, y cuanto más larga la tabla es más fácil levantar el peso de lo que hay del otro lado, o de lo que hay, cualquier cosa que ponga del otro extremo. Es más fácil levantarlo cuanto más larga sea la tabla, o en este caso por el dibujo gráfico que estoy tratando de transmitir. Pero definitivamente sí, digo, es un tema de el apalancamiento tiene como todo riesgos asociados, pero hay que entender cómo mitigarlos. Ahí es donde está un poco la magia también. Se puede manejar equilibrios, se pone la vara a la altura que uno quiere al final del día, porque si, por ejemplo, con capital propio multiplico por 1, pero si voy al 50%, como mencionaba anterior, multiplico por 2. Y ahí va un poco la relación, obviamente, si estoy hablando de propiedades de inversión, cuál es el ingreso de la renta asociado a los gastos que voy a tener. No quiero ponerme tanto, quiero ponerme un poco más, quiero ponerme un poco menos. Obviamente se maneja el endeudamiento siempre basado en los objetivos y un poco la actitud ante el riesgo, llamémosle, de la persona que nos toca atender. Digo, acá la parte más importante siempre es los objetivos del cliente. Digo, los planes que tenga, cuál es un poco lo que él, vamos a decir, tiene diseñado en algún sentido, más allá de que después uno lo va a tratar de ayudar a potenciar, digo, con otras herramientas extras que él quizás no las trae o no las conoce. Yo siempre digo que él es el héroe, yo soy el guía. Digo, héroe, ¿por qué? Porque él se va a tratar de crear y multiplicar patrimonio, asegurando a la familia y las generaciones venideras. Yo voy a tratar de ser justamente el guía para que eso pase.
Y la parte clave vuelve lo mismo, en la parte de miedos siempre va a haber miedos, en cualquier cosa que uno emprenda va a haber miedos, pero la diferencia... Y más si uno es extranjero y no conoce las reglas y cómo se manejan las cosas en Estados Unidos, por ejemplo. Correcto, que ahí es donde viene un poco la combinación única de Estados Unidos en algún aspecto, porque tiene obviamente un sistema jurídico muy potente, muy cristalino además. Digo, entendamos que la propiedad de bienes raíces es sagrada en Estados Unidos. Eso quiere decir que automáticamente alguien lo paga y en un proceso que lleva entre 2 meses y 2 meses y medio van a sacar a la persona no importa qué. Pero aparte de eso hay mucha jurisprudencia atrás, un sistema jurídico, como mencionaba, desde el punto de vista de jueces que están acostumbrados a lidiar con este tipo de situaciones. Esto lo hace muy dinámico. El hecho de que sea transparente lo hace también muy fácil de verificar, de que es cristalino, no hay cosas escondidas en algún aspecto. Después viene como otra parte de esa fórmula mágica del apalancamiento, hasta 75% para extranjeros, de una manera muy fácil de obtener los préstamos en realidad, muy accesible, muy flexible, y con planificación de 30 años, por ejemplo, con tasa de interés fija, lo cual te permite sacar cálculos y ver cosas bien tangibles y seguras. Una de las cosas que, digo, y voy a adelantarme un segundo en una conversación que tuvimos días antes, digo, quizás 3, 4 semanas anterior, y trajiste algo a la mesa en esa conversación que me pareció fascinante, que es un poco el hecho de, por ejemplo, en el caso de los argentinos, cómo es la planificación de corto plazo, 1 año, 2 años, 3 años, y muchas veces no mucho más que eso, porque después es qué va a pasar y qué no va a pasar. Eso es totalmente diferente en Estados Unidos. Claro. Digo, la plataforma es que nosotros venimos de esa cultura, ¿no? De todo hacerlo para hoy, mañana, porque pasado mañana a lo mejor cambian las reglas del juego totalmente. Claro, y Estados Unidos trae mucho más, digo, en el hecho que trae de parte un mercado maduro, digo, que está históricamente se puede comprobar todo lo que ha pasado, no solamente a nivel de tasa de intereses, a nivel de crecimiento de población. Bueno, entendamos algo. Bienes raíces resuelve al final del día una de las 2 necesidades básicas de cualquier persona en el mundo, pero hablemos de Estados Unidos como en este caso puntual, que es alimentación y vivienda. Cuando alguien va a invertir, se convierte, hace management en realidad de propiedades, digo, y está resolviendo vivienda, como también resuelven los constructores. Hay que entender que para eso el gobierno al final del día, después vienen otras necesidades como transporte, vestimenta y demás, pero entendamos que estamos resolviendo vivienda. Y el gobierno de Estados Unidos es el primer interesado que lo hagan los privados, porque ellos saben que son mejores que ellos y son más económicos. Y ahí es donde aparecen los beneficios fiscales, que es otra. Hay que entender que la magia en cualquiera de estos 3 elementos que voy a hablar ahora son poderosos por sí mismos. Y estoy hablando de bienes raíces como tal, apalancamiento como tal y la optimización fiscal que mencioné. Pero los 3, cuando se logran combinar de la mejor manera estratégica, ahí es donde aparece el multiplicador con potencia. Y como mencionaba anterior, el gobierno es el principal interesado en que el privado resuelva vivienda a los americanos porque les sale más barato y son mejores. Muchos me preguntan cuál es el secreto del éxito del estado de la Florida. El estado de la Florida es el más próspero de Estados Unidos, es el estado de los negocios. ¿Por qué Miami explota de desarrollos y construcciones de edificios? ¿Cuál es la combinación que se ha dado para provocar este boom que ya lleva años y años y años dándose? No tantos años atrás, digo, era más shopping y playa. Y eso era un poco lo que era Miami en algún sentido, si lo queríamos resumir. Y también, digo, estaba muy bien posicionado a la hora de hablar de retiros o futuros retiros, pero sobre todo de gente retirada. Obviamente, dentro de los recientes acontecimientos más relevantes de la historia, tenemos a COVID, que está dentro de los 2 eventos más importantes de la humanidad, que trae definitivamente una transformación, no solamente en lo psicológico, no solamente en lo médico y lo que ya supimos de todo lo que pasó, obviamente, pero también definitivamente en lo social, en lo psicológico y demás. Entonces, lo que generó fue una transformación de que el Miami, antes preguntarle a mucha gente de Nueva York o de California si te irías a vivir a Miami, no me iría a vivir porque está dentro de Estados Unidos, pero no parece Estados Unidos. Solo para vacaciones. O claro. Inclusive vuelve lo mismo, más segmentado todavía como no necesariamente me iría.
Pero después, obviamente, gracias a la transformación de COVID, no solo COVID, antes de eso, obviamente, hay otros ciclos de transformación, como fue la construcción en el 2009, también con torres espectaculares, sobre todo en la zona de Sunny Isles en aquel momento. Digo, también algo en Brickell, ahora Brickell, Midtown y demás está en expansión absoluta. Se habla del próximo Manhattan, digo, la transformación de Miami. Hay que entender que el COVID lo que viene es como a superpotenciar. Esa fue la realidad. ¿Vos decís que es una bisagra el COVID, un antes y un después, Sí. que ha provocado esta explosión exponencial de miles y miles de personas y empresas mudándose a Miami? Sí, por el hecho de que específicamente el trabajo remoto fue uno de los incidentes más importantes que existe. La gente, obviamente, ok, antes dependía de, o me tenía que quedar un poco estructurado. Ejemplo, si hablamos de tecnología en San Francisco o California, ahora puedo tranquilamente venir al cálido Miami a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. El nuevo Silicon Beach. Exacto, digo, y automáticamente el hecho de la transformación de trabajo remoto creo que fue clave para eso. Entonces mucha gente dice, y aparte también a nivel psicológico, digo, en Nueva York miro edificio con edificio, o prefiero estar en Miami con lo que es la temperatura ideal y con lo que es básicamente el aire libre que puedo disfrutar de muchas maneras. Ahí es donde hay una transformación Pero clave. también supongo que hay una estrategia política, económica e impositiva que hace que Florida sea uno de los países más ricos del mundo. Bueno, Mirá lo que te estoy diciendo. sí, bueno, ahora te voy a hablar de números para que lo podamos comparar tranquilamente con países, pero está claro que sí, porque la estrategia de impuestos de la Florida es diferente a lo que es Nueva York y California. Definitivamente es más bajo el nivel de impuestos en la Florida, y eso automáticamente, y para darte un ejemplo más claro, de gente que viene de Nueva York o de California con salarios ya establecidos, ya automáticamente tiene un aumento de salario sin tener aumento de salario. ¿Por qué? Porque disminuyeron los gastos, en este caso los impuestos. Y eso automáticamente, digo, lo convierte en una, financieramente hablando, digo, en generar más margen, generar más beneficio. Además de lo que tiene que ver el clima, digo, que es un privilegio en algún aspecto, prácticamente andamos todo el año con remerita y short, digo, y no usamos una campera salvo 2 semanas, quizás un mes al año, y sí, porque somos un poco exagerados. Pero vuelve lo mismo, el hecho de, entendamos además lo que significa a nivel de puerto, a nivel comercial. Es una puerta con Sudamérica, la puerta más grande que existe en cuanto a nivel comercial se refiere. Miami siempre fue Miami, a ver si nos entendemos. No es algo, la transformación ahora es un poco más increíble, pero Miami siempre fue Miami. Sí, pero para que sea el lugar elegido por los desarrolladores es porque se les dan las condiciones. Por ejemplo, tema préstamos. Los desarrolladores, porque hasta ahora venimos hablando solamente de particulares, ¿no? También se apalancan con préstamos, me imagino, siderales, de millones y millones, ¿no? Para poder construir. Te voy a contar algo, y ahí vienen diferentes ciclos, porque si hablamos del 2009, obviamente sabiendo un poco lo que pasó, que es muy específico, y para que vuelva a pasar lo mismo tiene que pasar 300 años y un montón de errores, o sea que es poco predecible que algo así vaya a pasar, pero hay que entender que el sistema en algún sentido ahí también se transformó, porque los desarrolladores agarraron más el modelo sudamericano. Quiere decir que a través de pozo y preconstrucción, muchos de los fondos vienen directamente de quien va a comprar la unidad. Se apalancaban con lo que los inversores de ese proyecto ponían. Correcto. No sacaban préstamo en bancos. No, y en muchos casos sigue pasando, solamente que el hecho de que el mercado financiero, digo, obviamente, tome la confianza que requiere y vuelva, obviamente, a financiar ese tipo de proyectos, eso lo va a ayudar a multiplicar. Pero volvemos a lo mismo, cuando desapareció el préstamo en algún aspecto, digo, en el 2009 al 2012, hasta el 2014 diría yo, que automáticamente el sistema financiero quedó en una pausa enorme. Definitivamente, digo, ellos no podían depender de esa herramienta o de ese vehículo para seguir construyendo lo que están construyendo. Entonces ahí es cuando el modelo sudamericano de preconstrucción y pozo y financiamiento de quienes compran o mejor dicho, no el financiamiento de quienes compran, sino digo, el hecho de entrar hasta con el 50% en las propiedades automáticamente permite que esos desarrollos vayan adelante. Ahora, volvemos a lo mismo, cuando la parte de apalancamiento entra como tal, ahí es donde empieza la parte del multiplicador como tal. Te voy a preguntar lo que me preguntan muchísimos clientes. ¿Qué pasa con las tasas de interés en Estados Unidos? ¿Cuándo van a bajar finalmente, de una vez por todas? Hay un par de cosas para aclarar con ese aspecto. Digo, hay que entender cómo funciona bienes raíces, y bienes raíces no se puede mirar solamente con el ángulo cero, como le llamo yo, que es exactamente lo que está pasando ahora.
bienes raíces se mira con un ángulo de 180 grados. Hay que entender qué es el activo y vamos a decir, no se trata de tomarle el tiempo al mercado, sino estar tiempo en el mercado. Ahí donde está un poco la riqueza patrimonial. Y también, digo, más allá de otras características que hablábamos un poco, sobre todo con los extranjeros en algún aspecto, digo, el crear patrimonio, si el activo es bueno, nunca se vende. Y eso no quiere decir que estoy dejando todo el dinero en las paredes. A través del apalancamiento, que es ilimitado en Estados Unidos, para refinanciamientos a futuro, por ejemplo, automáticamente, y es libre de impuesto encima, digo, automáticamente yo puedo sacar, si necesito dinero, saco el dinero. Después, como todo, como hablamos sobre los objetivos específicamente de cada cliente, de cada persona, digo, también está el hecho de entrar y tratar de salir rápido, otras opciones y vehículos para eso seguro hay, pero hay que entender que si quiero crear y multiplicar patrimonio, el eliminar el activo no es el camino. Y si quiero, obviamente, necesito dinero, el apalancamiento es para ayudar y resolver. ¿Cuántos años duraría el proceso completo? Yo soy una inversora, saco un préstamo, compro una propiedad, la reparo, la rento y después voy cobrando la renta. ¿Y hasta cuántos años me conviene esperarla para tener una capitalización que valga la pena venderla? Voy a responder esa pregunta y después voy a ir sobre la tasa de interés, pues no quiero dejar eso abierto tampoco. No te escapes. Exacto, no me quiero escapar por ahí. Pero específicamente el tema está, por ejemplo, que la apreciación, digo, en 7, 8 años, fácilmente si voy con el 30%, digo, seguramente ya puedo sacar ese 30% y empezar a volcarlo en otras propiedades. Uh-huh. Digo, eso, por ejemplo, una propiedad fácilmente y con un modelo muy conservador, en 30 años es 4 o 5 propiedades sin dinero, solamente con el dinero inicial que puse para la primera. Si uso obviamente después los refinanciamientos estratégicos y un poco ilimitados que existen gracias al sistema de apalancamiento en Estados Unidos. Entonces, ojo, después hay modelos cómo acelerarlo más. ¿Por qué? Porque automáticamente le puedo inyectar capital extra, entonces empieza obviamente el multiplicador a potenciarse más. Pero si hablo de una sola propiedad, cuando la del principio nada más, uh-huh, eso fácilmente en 30 años se convierte en 4 o 5 propiedades con el mismo capital inicial que compré la primera. Ahora, volviendo al concepto de la tasa de interés. Digo, la tasa de interés es un tema también de perspectiva, como mencioné, de real estate antes. Entendamos que existió hasta el 18.45 en los años 80 y menos del 3%, no mucho tiempo atrás, que fue lo más bajo de toda la historia de Estados Unidos. El tema de la tasa de interés, digo, obviamente sí, digo, es un tema de política monetaria que activa o desactiva más el mercado en general, no solamente de real estate, sino comercial, tarjetas de crédito, autos, muchísimas cosas más. Pero, digo, hay que entender que la tasa de interés en sí solo no es el factor que define. Y voy a dar el mejor ejemplo que aplica para el momento. La tasa de interés está alta comparada con ¿qué? Con lo más bajo de toda la historia de Estados Unidos. Está dentro del promedio de 6 y 7, eso es lo normal de Estados Unidos. Ahora, como venimos de una referencia baja, luce que es alta. El sistema para lo que es un poco los multiplicadores y demás no es el número muchas veces, sino es el qué, el cómo lo voy a usar. Y hay varios ejemplos extremos para eso, que no vamos a tener tanto tiempo para ir por cada uno de ellos. Fíjate que el presidente de Estados Unidos quiere que las tasas bajen. Le ha mandado hasta notas escritas a mano a Powell diciendo, por favor, bajar la tasa de interés. Porque él sabe que esto, aunque baje, no sé, un punto, provoca que la gente se estimule y se entusiasme para sacar préstamos, para comprar propiedades, y eso mueve toda la economía. Hay que entender por qué llegamos a donde estamos. Digo, obviamente tuvimos la inflación histórica, digo, de casi llegando al 10%. La normal en Estados Unidos está entre el 2 y el 3. La apreciación en propiedades es el 4.8, o sea que las propiedades son el mejor mate de inflación que existe y no son el vehículo número 1 de inversión de los americanos. No es en vano el por qué bienes raíces tan poderoso. Pero, obviamente, después, cuando la inflación había que salirla a controlar, el gobierno dijo no, acá hizo la suba más rápida, no la más alta, la más rápida de la historia de Estados Unidos también. ¿Por qué? Porque necesitaba sacarle, digo, el gasolina al mercado, desacelerar el mercado para que justamente la inflación tomara la meta que es del 2%, que ahora estamos al 2,7, 2,8. ¿Qué pasa? Digo, está definitivamente, no se trata si va a bajar o no la tasa de interés. Digo, va a bajar, ¿se entiende? El tema es cuándo.
Y como mencionabas, digo, Donald Trump obviamente le manda esta esquela manuscrita al amigo Powell diciendo, por favor, empezá a bajar la tasa de interés ahora. Powell dice no, por el tema de las tarifas, la inflación, no sé exactamente qué va a terminar de pasar, queremos ser independientes al gobierno, digo, y quizás, ojo, esto ya es una opinión personal, está lento el proceso de bajar la tasa de interés, digo, pero hay que entender que hay otros factores como el desempleo, digo, muchos factores macro y microeconómicos que entran en la balanza del análisis. No es tan simple como decir subo o bajo, sino es más bien por qué subo, por qué bajo, ¿no? Pero definitivamente la tasa de interés va a bajar, sí, digo, y entendamos que Powell está hasta mayo del 2026, digo, o sea que hasta ahí puede que siga un poco esta política que si me preguntas a mí viene un poco lenta en reacción. Digo, pero específicamente, bueno, lo mismo. Yo creo que antes ya vamos a tener noticias. Ya se habla en septiembre que baje la tasa de interés, 2 o 3 bajas antes que termine el año. Yo creo que, digo, el gobierno, o Powell, la parte del Fed, digo, la Reserva Federal, digo, tiene que tomar un poco más de acción, pero volvemos a lo mismo. Va en una de las menciones más importantes que hay, empleo-desempleo, ¿no? Ahora, yo creo, me vas a corregir esto, yo creo que este es un momento para comprar propiedades. Es un momento ideal para los compradores porque hoy hay precios que están bajando. Cosa que si bajan las tasas de interés y se recalienta el mercado de vuelta, los precios volverán a subir. Hoy es un mercado definitivamente de compradores. El vendedor está en cierta medida en desventaja, aunque es relativo, porque si compré en el 2012, que fue lo mejor de los últimos 50 años, ya el equity que tengo por ahí ya me satisface el hecho de lo que quería ganar. O sea, que hoy vende barato el que compró barato hace muchos años. O no necesariamente, ese posiblemente no venda nunca, porque quizás no tenga sentido venderlo nunca. Yo esa propiedad no la vendería nunca. O tal vez es un silver que proyecta su vida en otro país y necesita vender para comprar en España, en Argentina. Pero ahí está el apalancamiento para eso. Y no me, vamos a decir, es como... Tu consejo es quedarse con la propiedad en Estados Unidos. Siempre. Digo, salvo que el activo no tenga retorno, no quiere decir que todos los retornos sean iguales. Lo puedo cambiar. Digo, y lo cambio con exoneración o no pago de impuestos como el 1031 Exchange, que es una ventaja fiscal. Volvemos a lo mismo. Hay que entender que hay mucha ventaja fiscal a través de real estate, porque estás resolviendo una de las necesidades más importantes de Estados Unidos, digo, de los americanos, y ahí el gobierno te dice, por eso te voy a dar estos beneficios. Y ahí es donde, digo, obviamente el inversionista se tiene que potenciar en algún sentido, o se puede potenciar. Después, como bien mencionás, no, pero prefiero voy por ahí porque tengo la idea de que me dijeron, me pasaron el dato y parece que está muy bueno el negocio, y además me lo demostraron, voy a invertir en tal y cual lugar. Está perfecto, digo, yo no vamos a decir, no me eliminaría el activo. Porque en Estados Unidos tiene cosas muy puntuales que en otros lugares no se combina. Y eso es lo que lo hace poderoso. Si quiero y más si tenés tus propiedades en Florida. Claro, y más, digo, el hecho, por ejemplo, si el activo, como vos lo mismo, responde y históricamente lo ha demostrado los números, o sea que si la tendencia sigue, va a seguir respondiendo, yo creo que el juego o la estrategia viene por otro lado. Viene por, ok, tengo dinero libre de impuestos, eso es de refinanciamiento, con eso salgo a multiplicar. Porque ahí es donde también el efecto multiplicador, la gente, no, me olvido y pienso que con mi propio dinero tengo que salir a resolver todo, y no se trata de eso. Carlos, muchísimas gracias. Gracias por estos secretos y estas claves que nos has dado para hacer unos silver que puedan invertir en propiedades y vivir de rentas a futuro, ¿no? Definitivamente. Y bueno, lo mismo, hay otras áreas que por ahí no exploramos, pero tiene que ver un poco también con construcción, reparación y remodelaciones. Hay muchas áreas diversas en lo que tiene que ver real estate. Y digo, es muy poderoso, residencial, comercial, no solamente es residencial. Digo, hay que entender que es es una super industria. Bueno, de hecho, los 2/3 vamos a decir, de los capitales en Estados Unidos están en bienes raíces. Y una cosa para terminar, sí, digo, relacionando un poco a la Florida. La Florida hoy, si lo comparamos con países en cuanto al Producto Bruto Interno, está número 15 en el mundo. Cuando vos mencionabas, digo, el país de la Florida, digo, es una expresión muy válida, más si la llevamos a números. Yo creo que, digo, el estado de la Florida, vuelvo lo mismo, se ha convertido en un mega lugar. Y ojo, y más relacionado también a estos eventos como Fórmula 1, como el hecho, por ejemplo, de Messi y todo lo que sabemos que es el fútbol, pero además, como mencionabas anterior, cuando proyectos, digo, de marca mundial caen en Miami, no caen por casualidad.
No decidieron venir a Miami porque vamos a jugar al casino y vamos a ver cómo sale. Digo, no se trata de eso, sino que hay mucho respaldo. Muchas gracias, Carlos. Un gusto, muchas gracias, Mercedes.